¿Alguna vez te has entregado por completo a alguien, hasta el punto de olvidarte de ti misma, y años después descubrir que ese sacrificio no valió nada? Ese es mi dolor. Y aunque mi voz tiembla al contarlo, necesito que alguien me escuche, porque el silencio pesa más que la soledad. Me llamo Soledad, y tengo 68 años. Mi vida no fue fácil, pero siempre creí que valía la pena porque lo hacía por amor. Fui madre soltera, no por elección, sino por abandono. El hombre al que amé, el padre de mi hijo, nos dejó cuando Andrés apenas tenía 3 meses de vida. Recuerdo la última discusión. Él dijo que un hijo era una cadena, que no estaba hecho para cargar con responsabilidades. Se marchó con otra mujer y nunca más supe de él. Ese día, con el bebé llorando en mis brazos, sentí que el mundo se derrumbaba. Pero también supe que no podía quedarme en el suelo. Andrés me necesitaba, y yo debía convertirme en madre y padre al mismo tiempo. Los primeros años fueron los más duros. Vivíamos en una casita prestada por una tía lejana, con techo de zinc que goteaba cada vez que llovía. Había noches en las que el viento helado se colaba por las rendijas, y yo abrazaba a mi hijo con fuerza para que no sintiera frío. Muchas veces me quedé sin comer para que él tuviera un plato lleno. Mis manos se llenaron de callos fregando pisos, lavando ropa ajena, limpiando casas que no eran mías. Recuerdo una madrugada, cuando Andrés tenía 4 años, que me senté en la mesa con un par de zapatos viejos en las manos. Los cosí una y otra vez, parchando los agujeros para que pudiera usarlos en la escuela. Mientras tanto, él dormía en un colchón delgado, con una sonrisa tranquila. Yo lo miraba y pensaba, todo este cansancio vale la pena si él tiene un futuro mejor. Cuando cumplió 6 años, lo llevé a su primer día de clases. Yo no tenía vestido nuevo ni zapatos bonitos, pero le compré un uniforme impecable, aunque tuve que vender una cadena de oro que había sido herencia de mi madre. Me dolió desprenderme de ese recuerdo familiar, pero cuando vi a Andrés entrar al aula con la frente en alto, supe que había hecho lo correcto. Cada día era una batalla. Trabajaba por la mañana en una casa de familia, limpiando pisos y cocinando. Por la tarde cosía ropa para vecinas, y por la noche preparaba arepas y tamales para vender en la calle. Dormía apenas 4 horas, pero mi corazón se llenaba de fuerza cada vez que escuchaba a Andrés decir: «Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa bonita. Tú no tendrás que trabajar nunca más». Esas palabras eran mi alimento. Eran mi motor. La adolescencia de Andrés trajo nuevos retos. A veces se enojaba porque no teníamos lo que tenían sus compañeros: ropa de marca, videojuegos, viajes. Una vez me gritó que estaba cansado de ser el pobre del salón. Me encerré en la cocina y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero al día siguiente salí a buscar un trabajo extra. No podía permitir que mi hijo sintiera vergüenza de mí. Con esfuerzo, logré inscribirlo en una buena preparatoria. Vendí lo poco que me quedaba de joyas, incluso la alianza que había guardado de mi matrimonio roto. Todo se lo entregué a él, convencida de que así construiría un futuro distinto al mío. Recuerdo un día en particular, cuando cumplió 18 años. Le preparé un pastel sencillo con lo poco que tenía. Él llegó con amigos y, avergonzado, no quiso que yo me acercara. «Mamá, entra a tu cuarto», me dijo en voz baja. «No quiero que mis amigos piensen que vivo con una señora que parece sirvienta». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Me encerré en mi cuarto y apreté las manos contra la boca para no sollozar. Pero aún así, al escuchar sus risas desde la sala, recé en silencio: «Dios mío, ayúdame a no odiarlo. Algún día entenderá todo lo que hice por él». El tiempo siguió su curso. Andrés estudió en la universidad. Yo trabajaba día y noche para pagar sus materiales, sus libros, sus pasajes. A veces volvía a casa con los pies hinchados y la espalda torcida, pero cuando lo veía estudiar hasta tarde, mi corazón encontraba consuelo. Recuerdo que una noche se quedó dormido sobre los apuntes, y yo lo cubrí con una manta. Mientras lo observaba, pensé: todo esto valdrá la pena. Él será alguien en la vida. Y yo, aunque no tenga nada, habré cumplido mi misión. Pero lo que no imaginaba era que, años después, ese mismo hijo al que le di todo, sería quien me arrancaría lo último que tenía: mi dignidad.
Esa traición aún no la contaré. Porque primero necesito que entiendas de dónde vengo, lo que sacrifiqué, lo que entregué. Solo así podrás comprender lo profundo de la herida. Porque yo no fui una madre perfecta, pero sí fui una madre que dio todo. Y al final, fui abandonada como si no hubiera dado nada. ¿Sabes lo que significa esperar un abrazo, un gesto de gratitud, y recibir a cambio silencio y distancia? Eso fue lo que empecé a sentir cuando mi hijo Andrés, aquel por quien sacrifiqué todo, empezó a apartarse de mí poco a poco. Los años habían pasado. Andrés ya era un hombre hecho y derecho. Se graduó de ingeniero, consiguió un buen trabajo y se casó con Lucía, una mujer elegante, de mirada altiva y sonrisa calculada. Yo la recibí con cariño, porque siempre soñé con tener una hija, alguien que completara la familia que tanto me costó levantar. Pero desde el primer día noté que algo en ella me miraba con desprecio. Señora Soledad, me dijo la primera vez que vino a casa, qué bueno que Andrés tuvo una madre tan dedicada. Ahora le toca descansar. Sus palabras sonaban dulces, pero sus ojos decían otra cosa: ya no la necesitamos. Con el tiempo, Andrés y Lucía se mudaron a un departamento moderno en el centro. Yo me quedé en mi casita humilde, con los muebles viejos y las paredes agrietadas que tanto esfuerzo me había costado mantener. Al principio, Andrés me visitaba los domingos. Me traía pan dulce y hablábamos de su trabajo. Yo lo miraba orgullosa, convencida de que todos mis sacrificios habían valido la pena. Pero poco a poco las visitas se hicieron más cortas, y luego menos frecuentes. Mamá, estoy ocupado, me decía al teléfono. Tengo mucho trabajo. Otras veces. Lucía no se siente bien, lo dejamos para la próxima semana. La próxima semana se convirtió en un mes. Y el mes en casi nada. Yo me quedaba esperando, preparando guisos y postres que se quedaban fríos en la mesa. Mi cuerpo también empezó a pasarme factura. Las rodillas me dolían al levantarme, la vista se me nublaba al coser, y los mareos se hicieron frecuentes. Una tarde me caí en el patio mientras intentaba colgar la ropa. El golpe me dejó moretones, pero lo que más me dolió fue que, cuando llamé a Andrés para contarle, me respondió con voz distraída. Mamá, no puedo salir del trabajo por un tropiezo. Ten más cuidado. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. Me senté en la cama y miré mis manos arrugadas, temblorosas. ¿Tanto cuesta un poco de compasión? Lucía, en cambio, se mostraba cada vez más fría. Cuando yo iba a visitarlos, apenas me ofrecía asiento. Una vez, mientras Andrés estaba en la cocina, me dijo en voz baja: Señora, usted debería pensar en su futuro. Andrés tiene muchas responsabilidades. No es justo que cargue con usted también. Esas palabras me atravesaron como un puñal. ¿Cargar conmigo? ¿Acaso yo no cargué con él toda su vida? ¿Acaso no fui yo quien lo alimentó, lo vistió, lo educó sola? Empecé a notar que cada vez que hablaban conmigo, usaban la palabra comodidad. Mamá, sería más cómodo para ti vivir en otro lugar. Mamá, estarías más cómoda con alguien que te cuidara. Pero en el fondo entendía lo que realmente querían decir: no queremos tenerte cerca. El día de mi cumpleaños número 68 lo comprendí todo. Pasé la mañana preparando un guiso, convencida de que Andrés y Lucía vendrían. Puse la mesa con los platos más bonitos que tenía y encendí una vela. Esperé horas. Nadie llegó. Llamé al teléfono de Andrés y me respondió con voz cansada. Mamá, perdón, se me olvidó. Hoy tuvimos una cena con unos socios. Te prometo que lo celebramos otro día. Apagué la vela sola, con las lágrimas cayendo sobre el mantel. Ese fue el día en que sentí, por primera vez, que mis hijos ya no eran mis hijos, que el lazo que tanto me costó sostener se estaba rompiendo. Los meses siguientes fueron aún más crueles. Mis problemas de salud aumentaron: hipertensión, dolores en la espalda, noches de insomnio. Cuando le pedí a Andrés que me acompañara al médico, me respondió: Mamá, yo no puedo faltar al trabajo por esas cosas. Pídele a una vecina. Lucía añadió, con esa sonrisa que ocultaba veneno. Señora, no se preocupe.
En estos tiempos hay lugares especializados donde cuidan muy bien a las personas mayores. Ese día entendí lo que tramaban. Ya no querían verme en su vida. Yo, que lo había dado todo, ahora era un estorbo. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que veía. El rostro lleno de arrugas, los ojos apagados, la espalda encorvada. Pero lo que más me dolía no eran los años ni la enfermedad. Lo que más me dolía era el abandono. Porque yo no pedía lujos, no pedía viajes, no pedía regalos caros. Solo pedía presencia. Solo pedía un poco de amor. Y en lugar de eso, recibí silencio. El silencio que hiere más que un grito. El silencio que marca la distancia entre una madre y un hijo que ya no quiere ser hijo. Y lo peor estaba por venir. ¿Sabes lo que se siente escuchar tu destino decidido por otros, como si fueras un objeto viejo que se puede guardar o desechar? Eso fue lo que viví cuando descubrí que mi propio hijo, por quien había dado la vida, planeaba encerrarme en un asilo. Mis problemas de salud se hicieron más frecuentes. Una tarde, mientras barría el patio, un mareo me hizo caer. Sentí un golpe fuerte en la cadera y un dolor punzante que me dejó sin aliento. Tardé varios minutos en arrastrarme hasta una silla. Cuando logré llamar a Andrés, él respondió con tono molesto. Mamá, siempre te pasan cosas. No puedo dejar mi trabajo por cada caída tuya. Colgué con el corazón destrozado. Esa noche, mientras me aplicaba compresas en silencio, comprendí que ya no podía contar con él. Días después, escuché algo que me partió en 1000 pedazos. Había ido a visitar a Andrés y Lucía. Estaba en la sala cuando ellos pensaban que yo dormía en el cuarto de visitas. Desde el pasillo, escuché la conversación. Andrés decía a Lucía, no podemos seguir así. Tu madre es una carga. Lo sé, pero es mi madre. Respondió él con voz cansada. Precisamente por eso insistió ella. Hay lugares donde saben cuidar a los viejos. Allí estará, mejor atendida. Aquí solo nos complica la vida. El silencio de mi hijo fue peor que cualquier palabra. Finalmente, lo escuché decir. Tienes razón. Hablaremos con ella. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Un asilo? ¿Encerrarme en un lugar con desconocidos, lejos de la casa que construí con mis sacrificios? ¿Ese era el agradecimiento de mi único hijo? Volví a mi casa con el alma hecha trizas. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Mis ojos estaban apagados, mis hombros caídos. Recordé los años de juventud en que lo llevaba en brazos, las noches en vela cuidándolo cuando tenía fiebre, las veces que me quedé sin comer para darle todo. Y ahora él planeaba deshacerse de mí como quien guarda una maleta vieja en un rincón. La confirmación llegó una semana después. Andrés vino a visitarme, acompañado de Lucía. Se sentaron frente a mí con gestos serios. Mamá, empezó Andrés, hemos estado pensando en tu bienestar. Sí, interrumpió Lucía, sonriendo con ese aire de superioridad. Creemos que lo mejor es que vayas a un asilo. Allí tendrás enfermeras, médicos, todo lo que necesitas. Los miré en silencio. Sentí que las palabras se me atragantaban. Finalmente, murmuré. ¿Un asilo? Después de todo lo que hice por ti, Andrés. Él bajó la mirada. Mamá, entiéndelo. No es justo que carguemos con todo. Tú estarás mejor allá. ¿Cargar conmigo? Grité, con lágrimas en los ojos. ¿Acaso no cargué yo contigo toda tu vida? ¿Acaso no te di todo lo que tenía, incluso lo que no tenía? Lucía me miró con fastidio. No dramatice, señora. Es lo mejor para todos. Me levanté temblando, apoyándome en la mesa. Para todos, menos para mí. Esa noche lloré como nunca. Cada rincón de mi casa me recordaba los sacrificios que había hecho. El pequeño jardín donde Andrés jugaba de niño, la cocina donde le preparaba su sopa favorita, la sala donde hicimos nuestra primera Navidad solos. Todo tenía un pedazo de mi alma. Y ahora me querían arrancar de allí.
Los días siguientes fueron un tormento. Andrés venía con folletos de asilos, hablándome de comodidad, de atención especializada. Yo apenas lo escuchaba. Lo miraba y pensaba, ¿este es mi hijo? ¿Este es el niño que me prometió que nunca me dejaría sola? Una tarde, doña Rosa, mi vecina, me encontró llorando en el patio. Le conté todo, entre sollozos. Ella me abrazó con fuerza. Elena, no dejes que te hagan esto. Tienes derechos. Pero es mi hijo. Respondí. ¿Cómo voy a enfrentarme a él? A veces dijo con firmeza, el mayor acto de amor propio es decir basta, incluso a los hijos. Sus palabras quedaron grabadas en mí. Pero aún así, el dolor era insoportable. Porque lo que más me hería no era la idea del asilo, ni la soledad que me esperaba allí. Lo que más me hería era la certeza de que mi hijo ya no me veía como madre, sino como una carga que debía quitarse de encima. Y esa traición, esa puñalada, dolía más que cualquier enfermedad. ¿Sabes lo que se siente caminar hacia un lugar donde sabes que te dejarán, como si fueras un paquete olvidado? Yo lo sentí el día en que mi hijo me llevó al asilo. La mañana comenzó como cualquier otra, pero yo sabía que algo diferente ocurriría. Andrés llegó temprano, con Lucía a su lado. No había sonrisas, solo gestos serios. Traían una maleta pequeña, como si yo fuera de viaje. Una parte de mí quería creer que era una visita corta, que regresaríamos en unas horas. Pero en el fondo, mi corazón sabía la verdad. Mamá, hoy iremos a un lugar donde estarás mejor cuidada, dijo Andrés, evitando mirarme a los ojos. Se añadió Lucía, con esa sonrisa envenenada. Tendrás médicos, enfermeras, todo lo que necesitas. Miré la maleta. Allí habían guardado unas cuantas mudas de ropa, un par de fotos antiguas y mi rosario. Todo lo demás, toda mi vida, quedaba atrás. El camino en coche fue un silencio interminable. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los árboles, las calles, los recuerdos. Cada esquina tenía una historia, el parque donde Andrés jugaba, la panadería donde le compraba dulces, la iglesia donde lloré tantas noches pidiendo fuerzas. Sentía que todo se alejaba, como si me estuvieran arrancando de raíz. Llegamos a un edificio gris, rodeado de rejas y con un cartel que decía, Residencia de Adultos Mayores San Gabriel. El nombre sonaba amable, pero mis entrañas sabían que ese lugar sería mi cárcel. Al entrar, un olor a desinfectante mezclado con tristeza me golpeó. Había pasillos largos, paredes blancas, y ancianos sentados en sillas de ruedas, mirando al vacío. Algunos murmuraban palabras incoherentes, otros dormían con la cabeza caída. Nadie reía. Nadie esperaba nada. Una enfermera joven nos recibió con una sonrisa mecánica. Bienvenida, señora Soledad. Aquí estará en buenas manos. Andrés asintió, incómodo. Yo lo miré fijamente, esperando un gesto, un abrazo, algo. Pero él solo dijo: Mamá, es lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? Pregunté, con lágrimas en los ojos. ¿O lo mejor para ti? No respondió. Lucía tomó su brazo y lo apuró. Vamos, Andrés. Tenemos que irnos. Quise gritar, suplicar, aferrarme a él como cuando era niño. Pero mi orgullo me detuvo. Me quedé de pie, con la maleta en la mano, observando cómo mi hijo se alejaba. Ni siquiera volteó para darme un último adiós. El portón se cerró detrás de ellos con un chirrido metálico que retumbó en mi alma. Sentí que ese sonido sellaba mi condena. La enfermera me guió hasta una habitación compartida. Había 2 camas de metal, una mesa pequeña y un armario estrecho. Mi compañera de cuarto era una anciana de mirada perdida que murmuraba nombres mientras dormía. Dejé la maleta en el suelo y me senté en la cama. El colchón era duro, frío. Cerré los ojos y, por primera vez, sentí que no tenía a dónde ir. Los días en el asilo pasaban lentos, grises. Despertábamos con el sonido de una campana, desayunábamos un café aguado con pan duro, y luego nos dejaban sentados en una sala común, frente a un televisor viejo. Algunos ancianos recibían visitas. Otros, como yo,
mirábamos la puerta con la esperanza de que alguien entrara, y nadie venía. Las enfermeras hacían su trabajo, pero sin cariño. Me daban pastillas, me tomaban la presión, y luego seguían con el siguiente paciente. Era un cuidado mecánico, desprovisto de afecto. Yo extrañaba hasta el tono áspero de Andrés cuando me regañaba por mis caídas. Extrañaba incluso el silencio incómodo de mis visitas a su casa. En el asilo conocí a otras mujeres con historias parecidas. Una de ellas, doña Teresa, me dijo con voz apagada: «Mis hijos también me trajeron aquí. Dijeron que era, por mi bien. Hace 3 años que no vienen». Sus palabras me helaron la sangre. ¿Ese sería también mi destino? ¿Ser olvidada en un rincón, hasta que la muerte viniera a buscarme? Cada noche, antes de dormir, abrazaba mi rosario y miraba la ventana. Le pedí a Dios fuerzas para no odiar a Andrés. Porque en el fondo, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Yo podía soportar el frío, la comida insípida, la soledad. Pero lo que más me dolía era el recuerdo de sus palabras: «Es lo mejor para ti». ¿Acaso él sabía lo que era mejor para mí? ¿Acaso alguna vez preguntó qué sentía yo? Elena, la mujer que un día cosió zapatos rotos y vendió su anillo de compromiso para darle estudios, ahora dormía en una cama de metal, en un cuarto desconocido, rodeada de silencio. Y lo peor de todo era la certeza de que no volvería a ver la puerta de mi casa, la cocina donde preparé tantas comidas, ni el jardín donde vi a mi hijo dar sus primeros pasos. Ese lugar, el asilo, se había convertido en mi nuevo mundo. Un mundo de olvido. Un mundo que no elegí. ¿Alguna vez te has mirado al espejo y no has reconocido a la persona que te devuelve la mirada? Eso me pasó en el asilo, la primera vez que vi mi reflejo en aquel vidrio empañado del baño. Ya no era la mujer fuerte que cargaba con bolsas de ropa para lavar, ni la que corría bajo la lluvia para llegar a tiempo al trabajo. Era una anciana con los hombros encorvados, la piel marchita y los ojos apagados por la tristeza. Los días en el asilo se parecían todos. Nos despertaban a la misma hora, con la misma campana metálica que resonaba como recordatorio de que ya no éramos dueños de nuestra vida. El desayuno era idéntico: café aguado y pan duro. Luego nos dejaban en la sala común, frente al televisor que nadie miraba realmente. Algunos se quedaban dormidos, otros murmuraban recuerdos del pasado. Yo me limitaba a observar la puerta, como si de pronto Andrés apareciera con una sonrisa, diciendo que todo había sido un error. Pero Andrés no vino. Pasaron semanas, luego meses, y nunca apareció. Ni una llamada. Ni una carta. Ni un simple «¿Cómo estás, mamá?». Lo único que llegó fue el silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. En ese lugar conocí a muchas mujeres como yo. Doña Teresa, que llevaba 3 años sin recibir visitas. Clara, a quien sus hijos dejaron allí el mismo día de Navidad. Mercedes, que lloraba cada noche porque su nieto ni siquiera sabía que existía. Entre nosotras compartíamos el mismo dolor, el abandono. Nos convertimos en familia, no porque lo quisiéramos, sino porque era lo único que nos quedaba. Una tarde, mientras bordábamos manteles para pasar el tiempo, doña Teresa me dijo: «Soledad, ¿sabes lo que más duele? No es estar aquí. Es saber que dimos todo, y que para ellos no significamos nada». Sus palabras me atravesaron. Porque era la verdad. Yo recordaba cada sacrificio, las noches sin dormir, las comidas que no probé para que Andrés comiera, las manos heridas de tanto lavar. Recordaba cómo me prometió que nunca me dejaría sola. Y allí estaba yo, olvidada entre paredes grises, esperando un gesto que nunca llegaba. Pero con el paso del tiempo entendí algo. Sí, me habían abandonado. Sí, mi hijo me había traicionado. Pero nada de eso borraba lo que yo había hecho. Nadie podía quitarme el hecho de que fui madre, que di todo, que cumplí con mi deber. Andrés podía olvidarlo, pero yo no. Una noche, mientras rezaba con mi rosario, miré al cielo a través de la ventana del cuarto y susurré: «Señor, dame fuerzas para perdonar. No quiero morir con odio en mi corazón». Y poco a poco, algo cambió en mí. No fue felicidad,
porque la felicidad ya me había sido arrebatada. Fue dignidad. La certeza de que, aunque Andrés me hubiera tratado como una carga, yo no era una carga. Yo era una mujer que había luchado, que había resistido, que había amado sin medida. Algunas voluntarias jóvenes venían al asilo de vez en cuando a cantar o leer cuentos. Un día una de ellas, una chica de apenas 20 años, se sentó a mi lado. «¿Cómo está, señora Soledad?», me preguntó con una sonrisa sincera. La miré a los ojos y sentí ternura. «Estoy viva, hija. Y con eso basta». Ella me apretó la mano y en su mirada encontré algo que no veía hace tiempo: respeto. Desde entonces, decidí hablar. Cada vez que esas muchachas venían, yo contaba mi historia. Les hablaba de cómo crié sola a mi hijo, de los sacrificios, de la traición final. Algunas lloraban, otras me abrazaban. Y yo entendí que mi voz aún tenía valor. Porque tal vez Andrés nunca me reconocería. Tal vez él seguiría su vida, convencido de que hizo lo correcto. Pero mientras yo pudiera contar mi historia, mientras otras personas escucharan, mi vida tendría sentido. Hoy sigo en este asilo. El dolor del abandono no se borra, pero ya no me destruye. Aprendí a caminar por los pasillos con la frente en alto. Aprendí a bordar sin lágrimas. Aprendí a encontrar compañía en otras almas heridas. Y sobre todo, aprendí a decirme a mí misma: Soledad, diste todo. Y eso nadie te lo puede quitar. Y si tú me escuchas ahora. Si alguna vez diste tu vida por tus hijos. Si alguna vez tus manos sangraron de trabajar por ellos. Si alguna vez pensaste que tu vejez estaría acompañada de amor y en cambio recibiste abandono. Recuerda esto. Una madre puede ser olvidada, pero nunca es inútil. Una madre puede ser abandonada, pero su valor no se mide por la gratitud de sus hijos. Una madre es dignidad, es lucha, es historia. Y aunque me hayan internado en un asilo, aunque mi hijo me haya tratado como una carga, yo sigo siendo madre. Y ese título, nadie me lo puede arrebatar.